Bienvenidos a Frontera Nacional, estamos comenzando un episodio número 13. El programa del día de hoy vamos a tener a Jorge Zamora, el cofundador de Chile Digno. Los programas vuelven a ser los días domingos. ¿Ya? La razón principal es que la gente al fanpage ha pedido mejor subirlo los domingos porque tienen más tiempo para ver un programa de 1 hora, que eso es lo que duran. Los programas que se hicieron los viernes fueron el FN Entrevista 9 con Gloria Navillán, ella era dirigente del gremio de agricultoras Victoria Mayeco, de agricultores. Hablamos del tema del conflicto mapuche. Eso fue el viernes 4 de enero, para que lo revisen también en el fanpage. Hablamos con Pedro Kunzman, vocero del MSP, también el día viernes 12 de enero, ¿ya? Pero eso fue un día sábado porque Carla Echeverría se encontraba resfriada. Por el otro lado, hablamos de la contaminación de Puchuncaví y Quintero con Cristóbal Sandoval, acerca de todo lo que estaba ocurriendo allá, ¿ok? Él es vocero de las zonas de sacrificio, y eso fue el día 18 de enero, para que también busquen estos programas que se hicieron los viernes, a excepción de ese sábado, en el canal. Y la última entrevista que se hizo el viernes pasado a Edison Gallardo, que fue autor del libro Mi infierno en el Cerame, 25 de enero. Vamos a tener la entrevista entonces los domingos, FN Entrevistas, y también vamos a tener los jueves, debates FN, y las cápsulas van a ser los lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Entonces, hoy día tenemos a Jorge Zamora, y él es cofundador de Chile Digno, y vamos a hablar de varias cosas, entre eso, de ideología de género, de aborto, de inmigración, del voto electrónico, entre otras cosas, como el plan Andinia, etcétera, etcétera. Vamos con Christopher. ¿Qué opinas sobre el movimiento mapuche y sus demandas? Mira, yo creo que es un tema tanto complejo de abordarse porque en general el pueblo mapuche tiene una instancia ideológica, digamos, diametralmente opuesta a lo que es el mundo occidental. Por ejemplo, ellos se autodefinen, bueno, mapuche significa gente de la tierra, es decir, ellos pertenecen a la tierra, no tienen el sentido de que ellos, digamos, tienen la tierra, no tienen el sentido comercial que sí tenemos nosotros con respecto al tema de la tierra. Y desde ese punto de vista es difícil hacer que ambas visiones tengan un punto en común. Digamos que un pueblo, como decía Gastón Sublet, es un pueblo que protege el paraíso, versus un pueblo o una forma de ver la vida que quiere destruir el paraíso por rédito económico. Es decir, quiere destruir el bosque nativo, estas famosas forestales, Mininco y Arauco, de los Mati y los Angelini, quiere destruir todo el bosque nativo para plantar pinos, ¿te fijas? Entonces, estamos hablando de dos visiones diametralmente opuestas. Ahora, si tú me preguntas a cuál le voy yo, definitivamente a los mapuches, de todas maneras. El problema de los pueblos, bueno, de la CAM es soberanía y cómo le vamos a dar soberanía y o sea, cómo le vamos a dar soberanía a un pueblo que no tiene un vasto territorio. Mira, se puede dar autonomía, no se puede dar autonomía sin soberanía. Ahora eso se tiene que conversar. Yo creo que son las instancias que nunca se han conversado, son las instancias que nunca hemos planteado. Ahora, si tú me preguntas sobre la CAM, yo tengo serias dudas. Me acuerdo que hace tiempo atrás en TVN salió un reportaje, no sé si se acuerdan, donde se entrevistó a la CAM. ¿Se acuerdan, sí, no? Toda encapuchada. Encapuchado, y la forma de hablar y la forma de vestir y todo para mí eran carabineros vestidos de mapuche. Es que ese es el problema que se da en la Araucanía. Tienes mucho... una entidad, digamos, válida con respecto a la voz mapuche. En Argentina pasa algo similar, es decir, yo creo que se está batalizando en cierta medida la identidad mapuche para intereses en el fondo de poderes internacionalistas. Yo creo que aquí, por lo menos en el lado chileno, tenemos que sentarnos a conversar mapuches y chilenos desde el punto de vista de cada uno entender la postura del otro y llegar a un acuerdo. Pero hay que sacar las armas de por medio, hay que sacar esta cosa de que está ocurriendo hoy día, que este Estado privado chileno, porque esto no es un Estado en el fondo comandado por el poder del pueblo, esto es un Estado comandado por el poder del dinero, por el poder de las multinacionales, por el poder de las forestales en este caso, en el sur, y ellos son los que están en el fondo ejerciendo el poder y utilizando a nuestra policía en el fondo como guardia privada en el fondo de los intereses de estas forestales, de estas grandes familias, los Mati y los Angelini. Pero también hay intereses comerciales en sabotear la industria forestal chilena.
Puede ser que existan intereses comerciales, pero cuando tú, por ejemplo, ves que se acusa a mapuches de incendiar camiones, de incendiar aquí, allá, ¿quiénes cobran los seguros? Entonces, tú Pero dices en el fondo, a ver, cuando yo hablo de hay industria un forestal negocio detrás chilena, también de, digamos, de cobrar seguro. Por ejemplo, los incendios que hubo gigantescos en el sur, es decir, se cobraron seguros, si se hizo negocio con eso. Entonces, y no creo que sean los mapuches. Que existan en el fondo algunos de la etnia mapuche que estén vendidos al sistema, por supuesto que sí, pero no por eso vamos a estar culpándolos a todos. exactamente, y una región autónoma dentro de todo el país sería una buena opción también para quitar el centralismo. Sí, sí, puede ser. De hecho, es una posibilidad. Es decir, entregar autonomía no significa perder soberanía y se puede dejar a los mapuches perfectamente ejerciendo su idiosincrasia, su forma de vivir perfectamente. Si el tema es que los intereses económicos sumados al mediador, a la mediadora bala, no está permitiendo, mediadora entre comillas, estamos hablando porque la forma que estamos conversando hoy día es a balazo. Ahora, y en la segunda mitad del siglo XIX, bueno, tanto Argentina como Chile decidieron establecer su poder sobre estos territorios indígenas que eran autónomos mediante procesos denominados de forma tradicional como conquista del desierto, o también la O pacificaciones. pacificación de la Araucanía, pacificación todo se no tuvo nada. Y yo creo que sigue ocurriendo lo mismo que actualmente, pero como usted hablaba, ¿no es cierto?, estas mega industrias, pero en ese tiempo eran los terratenientes que requerían de grandes extensiones para Claro, llevar en a cabo Argentina fueron bastante más violentos que acá. claro, para poder llevar a cabo sus proyectos de producción agropecuaria. Y por ello también promovieron, ¿no es cierto?, toda esta ocupación de pueblos originarios. Ejemplar, por ejemplo, el caso de la Sociedad Rural de Argentina, que aproximadamente se creó como en 1865, 1866, pero que al fin y al cabo lo que andaba buscando era apoyar económicamente la campaña militar en Argentina. ¿Usted cómo solucionaría el tema actualmente? Más o menos, ideológicamente. Con los mapuches. ¿Sí? Bueno, algo te estaba diciendo anteriormente. Yo creo que aquí hay que bajar las armas. Aquí hay que eliminar completamente, por ejemplo, el comando jungla. Eso hay que sacarlo definitivamente. Eso es una fuerza desmedida. Esto es como intentar matar una mosca con un tanque. Eso no tiene ni siquiera la más mínima lógica. Es decir, tú no vas a lograr una pacificación, no lograr conversar con una etnia a los balazos, a los cañonazos. Eso no lo vas a lograr nunca. Y desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental bajar las armas y empezar a conversar, y conversar desde el sentido de la empatía, desde el sentido de entender las diferentes posturas y tratar de llegar a un consenso. Yo creo que se puede, pero el problema es que la voluntad política, como está en el fondo tomada por el cuello, por el poder económico, eso no se está llevando a cabo, porque tal y como lo dije recién, aquí el poder de las forestales es el que está comandando los hilos del gobierno, en el fondo. ¿Usted le daría soberanía al pueblo? Mira, yo creo que eso, hay ciertas cosas que tenemos que rescatar el espíritu del artículo 5 de nuestra Constitución, que nos dice claramente que la soberanía emana en el poder del pueblo, principalmente, y que para eso existe un mecanismo que lamentablemente, digamos, dadas las circunstancias y con el tiempo, con el propio modelo neoliberal, ha sido prohibido a los propios chilenos, que es el mecanismo de los plebiscitos. Yo haría plebiscitos. Por lo tanto, aquí no corre tanto lo que yo crea. Yo creo que aquí hay que ejercer plebiscito. O sea, cada ley debe ser avalada por un plebiscito, como los No, cantones no, de no, Suiza. no tanto así, pero en casos como estas cosas, por ejemplo, o el propio mar para Bolivia, entre comillas, preguntarle a la gente. Es decir, si algo no han hecho los gobiernos, y curiosamente, la última vez que democráticamente se nos preguntó algo fue en el gobierno de Pinochet. Es casi una contradicción vital, pero fue la última vez que se ejerció, digamos, el artículo 5 como se debe, digamos, en nuestra Constitución. Y yo creo que aquí hay que empezar a preguntarle a la gente, porque ya en las decisiones entre cuatro paredes, ya creo que la gente está aburrida. Entonces, en algo tan relevante como la soberanía o la autonomía, plebiscito, se pregunta. El Christopher me hablaba la otra vez, hizo una muy buena pregunta respecto a, no la recuerdo, pero para que la puedas reproducir tú, Christopher, que si un pueblo que buscaba soberanía, los otros iban a hacer prácticamente lo mismo. Ah, sí, pues, o sea, está hablando, mira, como los casos de si le damos soberanía a los mapuches, también la Patagonia, se daría como la misma idea de los pueblos mapuches, como una unificación entre lo que es Magallanes con Argentina, como ya tienen una similitud entre el pueblo mapuche
en Argentina, entre Chile y Argentina, sería como movimientos separatistas, separar Chile entre la nación mapuche y la nación de como Patagonia. Y ahí Bueno, estaría también. ahí a lo mejor estás te refiriéndote a lo que se llama el Plan Andini en el fondo, Exacto. a la separación en el fondo de cortar Argentina y Chile en el fondo por intereses internacionalistas en el fondo. Sí. Claro, ahora ojo, yo estoy absolutamente en contra de un plan digamos, de destrucción de la soberanía de Argentina y de Chile. Y en este caso solamente me estoy remitiendo a una solución vía plebiscito de la problemática que existe entre Chile, entre los chilenos y los mapuches. Aquí nada que ver desde Es mi que eso es punto lo de que me vista está, los eso me poderes da miedo, internacionalistas. disculpa, eso me da miedo cuando hablan de soberanía y autonomía de los pueblos. No, Porque sí van a ir, te entiendo. Ahora yo insisto, artículo 5 de la Constitución Política de Chile y volvamos a los plebiscitos, preguntémosle a la gente. Preguntemos y que sean vinculantes, obviamente, plebiscitos vinculantes, es decir, lo que se decide se hace. Y una cosa importante antes que me olvide. Estamos en un mundo moderno donde estamos ejerciendo mucho voto electrónico. Yo creo que los votos electrónicos son extremadamente peligrosos. Yo creo que los votos tienen que seguir siendo como siempre, en urna, en papel, por un tema de los fraudes electrónicos. De hecho, no sé si ustedes han visto un documental muy bueno que se llama Hackeando la Democracia. Ese sistema de urnas también pasa por el sistema electrónico. Claro, pero ante una duda tú tienes el papel para cotejar. Digamos, en un sistema electrónico 100% no tienes cómo. Por eso es que yo invito a la gente, ustedes también, vean un documental muy bueno llamado Hacking Democracy, o Hackeando la Democracia, donde un grupo de ciudadanos norteamericanos, en el fondo, haciéndose esa pregunta, es decir, qué tan cierto esto del voto electrónico, llegaron a la conclusión de que, por lo menos en la elección del 2013, en la época entre que estaba Bush y Kerry, creo, creo que también pasó en Obama y de hecho la elección de Obama, de hecho los mismos Simpsons hicieron una parodia de que votaban por un candidato y seleccionaban al otro. Y salía el otro. Sí, pero de hecho Donald Trump el día de las elecciones lo dijo en la prensa, las máquinas están arregladas. Lo dijo él mismo. Entonces, digamos que cada vez que se hagan esta consulta electrónica, tiene que haber papel. Ya que nombró a Donald Trump, ¿esa elección está arreglada? O sea, Él mismo pusieron lo a... dijo, él mismo lo dijo Pero, el mismo día de las elecciones, las máquinas están arregladas, lo dijo él mismo. pero sería como antiglobalismo. No, Trump es disidencia controlada. Mm, Trump es parte de los mismos. Mira, por ejemplo, hay gente que cree que Trump es nacionalista, pero resulta que un nacionalista de verdad, digamos, de verdad, no se hace millonario explotando gente. Y él es un millonario. Es del club de los mismos, de Soros. De hecho, Soros y Trump tienen una pelea, pero es una mentira, finalmente son un show. Estos millonarios promueven capitalismo y comunismo por todos lados porque en el fondo son dueños de ambos lados. Y a la gente le están haciendo creer en el fondo que Trump es un nacionalista y no, es un globalista más, simplemente. Lo que pasa es que a él se le da el permiso de parecer contrario al sistema para que el mismo sistema siga, digamos, recreando la dualidad o el sistema de caos que hace que dos lados siempre se estén enfrentando para que, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Usted conoce en la realidad mundial personajes que no vendrían a ser parte de esta ley globalista? Que conozcamos todos, Claro. digamos. Mira, yo creo que se salvan muy pocos, y a muchos ya los mataron. Digamos, John Kennedy, hablemos de Lincoln, obviamente ya no habría muerto igual por muerte natural por el tiempo. Hablemos de William Cooper, no sé si lo conoce. William Cooper fue un ex agente de la CIA, un ex marino de Estados Unidos que, entre comillas, predijo el ataque a las Torres Gemelas. Él era un tipo de verdad, que puede ser Noam Chomsky en cierta medida también. Puede ser un tipo, es parte de la élite igual, pero por lo menos dice ciertas verdades que hacen sentido. Por ejemplo, Mujica no, por ejemplo. Mujica es un tipo amigo de Soros, amigo de Rockefeller, que dejó el Uruguay, subió en el fracking megaminero, en el neoliberalismo, y montó, gracias a Monsanto, y un laboratorio de marihuana transgénica, de marihuana artificial, digamos, que es la que pretenden legalizar en el fondo y que es parte del mismo sistema de la farmacia internacional para envenenar gente, en el fondo. Entonces, Mujica se ve muy bien todo, pero es parte de ello. Bien, Jorge,
Consulta, ¿qué opinas tú? Esta es la pregunta que tiene que ver con contingencia. ¿Qué opinas tú de temas como la ideología de género a propósito de que una secundaria pública en Argentina tiene los primeros baños inclusivos de la ciudad? ¿Ya? Es la técnica Fernando Fader de Flores, y la iniciativa surgió tras un planteamiento de un alumno trans. Lo segundo, ¿qué opinas respecto al aborto? Porque es lo que se nos viene, de hecho yo creo que va a ser el caballo de Troya de Beatriz Sánchez en las próximas elecciones. ¿Y qué opinas respecto a la inmigración, cuando no solamente Sebastián Piñera está mandando de vuelta a haitianos a su ciudad, perdón, a su país, y venezolanos que también están volviendo a su país? Ya, son 3 preguntas. Ideología de género, ¿cuál era la otra? Aborto e inmigración. Aborto e inmigración, ya mira. La ideología de género, partamos de la base de que los que están detrás son, bueno, Soros obviamente está detrás de este tema, que está financiando principalmente toda esta locura, también Rockefeller en algún momento. Todo esto proviene de una agenda que se llama la agenda eugenésica de Rockefeller, tal cual, que digamos que partió hace varias décadas atrás, y que esta agenda lo que pretendía en su momento era mejorar la raza humana. Hoy día esta agenda se ha convertido claramente en un sistema de reducción poblacional. Ellos, digamos, los dueños de este mundo, los que se quieren dueños de este mundo, estiman que hay demasiada gente en el planeta y tienen que reducir población. Ya sabemos que en el fondo también es parte del negocio, un poquito, antes creo que estábamos conversando de esto. De hecho, era una de las medidas para evitar el calentamiento global y así no destruir el planeta tan rápidamente. Bueno, el calentamiento global también es otra mentira, dicho sea de paso, no sé si la vamos a poder explicar acá, pero bueno. La ideología de género en el fondo es parte de lo que se denomina el marxismo cultural, que es un neomarxismo, no es el marxismo real. El marxismo real postulaba que los trabajadores debían trabajar contra los capitalistas, contra el abuso capitalista. Y hoy día, digamos que como el gran capital sabe que a los idealistas de izquierda no los puede controlar con dinero, les da ideales. Y que hicieron hoy día, que han hecho hoy día, han reemplazado, digamos, al abusador capital por el patriarcado. Fíjate, entonces, gracias a eso, hoy día tenemos figuras tan extrañas como los estudiantes uniéndose en las universidades contra la educación sexista y ganan esa lucha, pero los bancos los siguen endeudando igual. Entonces, digamos que es bastante provechoso para el sistema bancario internacional que la gente idealista de izquierda hoy día luche contra el patriarcado, porque los siguen abusando igual. Hoy día ya no luchan contra el capitalismo, lamentablemente, muy poco. Entonces la ideología de género en el fondo es parte de esto que se denomina el marxismo cultural en el fondo, para poder de alguna manera tomar todo ese idealismo de la gente de izquierda y controlarlo y ponerlo a favor en el fondo del mismo capitalismo salvaje que nos empieza a depredar. Ahora, la ideología de género en sí misma, digamos que es la instauración de una especie de, no sé si llamarlo, bueno, disforia de género le llamaban en su momento, ¿cierto? Esta instancia donde tú estás en un cuerpo y tu mente cree estar equivocado respecto al cuerpo o al sexo que te tocó, digamos, naturalmente hablando. Ahora yo creo que la ideología de género, cuando postula y dice que el sexo o digamos tu identidad es un constructo social y no tiene nada que ver la biología, yo creo que hay una equivocación gigantesca ahí detrás, porque si tú, por ejemplo, eres hombre y te sientes mujer, aunque te operes, vas a seguir siendo hombre igual, porque tú vas a definir tus cromosomas. De hecho, tú no te puedes cambiar en el fondo, tú te puedes hacer un cambio de forma, pero no de fondo. ¿Y cuál es la peligrosidad de esto? Yo pongo, por ejemplo, con respecto a menores de edad, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en que el cambio de sexo sea con personas mayores de edad, digamos, en conciencia, en plena conciencia, pero cuando esto se está intentando instalar en menores de edad, como pasó ahora con menores de 14 años, está pasando ahora, yo creo que es nefasto, porque son personas en el fondo que todavía no deciden exactamente qué son. Entonces hay que dejarlos tranquilos desde mi punto de vista, hay que dejarlos en el fondo que decidan ellos y no estarlos confundiendo con la ideología de género tan pequeño desde el jardín infantil. De hecho, pudimos ver por ahí un video donde una profesora intentaba pintar a un niñito con lápiz labial y el niñito se negaba. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son nefastas y no deben ser así. Ahora, yo me imagino este tema, por poner otro ejemplo, cuando tú, la famosa anorexia,
estas personas que se miran en el espejo, ¿cierto? Y se ven gordas estando flacas, ¿cierto? Es casi lo mismo desde mi punto de vista, es decir, es como que saliera una ley en donde tú estés obligado a decirle que efectivamente esa persona se ve gorda, porque se siente gorda, aunque no sea así, y resulta que si saliera una ley así, esa persona se va a terminar muriendo. Porque Quería como tocar se ve un gorda, tema va a dejar de dentro. comer y se va a terminar muriendo. Entonces, a lo mejor no es el caso, no es el ejemplo exacto, pero yo creo que hay que agotar todas las instancias respecto del sexo que le tocó a cada una de las personas y después ya en mayoría de edad tú decides finalmente lo que tienes que hacer. Pero la ideología de género en menores de edad, desde mi punto de vista, definitivamente no. Y por un lado, por el tema metafísico. Disculpen, ¿cómo sería eso desde un punto metafísico, Cristian? O sea, La teoría de Alberto Plaza que lo dijo en su libro de que tu alma se puede considerar mujer, tú como persona alma con la conciencia anterior de la vida pasada te puedes considerar hombre, porque tienes el recuerdo de tu vida pasada, así que tú eres hombre, porque te queda el recuerdo de tu vida pasada. Pero Y eso, digamos, estamos hablando de reencarnación. exacto, en caso de reencarnación. Eso es diferente. Sí, puede ser. Podría ser. Ahora yo lo que te estaba contestando es otra cosa, es con respecto al mundo espiritual. Yo creo que en el mundo ¿Ya? espiritual el sexo no existe. No existe, porque digamos, el sexo, estas energías que luchan, la energía masculina y femenina, es algo que ocurre acá. En el mundo espiritual no existe esa lucha, es una plena armonía. con respecto Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? al aborto, Bueno, mira, el aborto en 3 causales yo no tengo tantos reparos, ¿ah? De pronto la parte de la violación es un tema bastante complicado, es como tratar de contestar que fue primero el huevo o la gallina, es complicado esa parte, pero digamos que dejando a un lado las 3 causales, no estoy de acuerdo con el tema del aborto libre por un tema que tiene que ver con una agenda que apareció en el año 1974, que es la agenda, el informe Rockefeller, que es el informe que también se le llama el NSM 200, que lo pueden encontrar y está de libre, digamos, lectura para cualquiera. Y es una agenda en el fondo que promueve el aborto libre precisamente para reducir población, así claramente, o sea, ni siquiera aparece como algo así como escondido, ¿no? Lo dice claramente, digamos que por un tema de seguridad nacional en Estados Unidos, el crecimiento poblacional principalmente en América Latina, si dice el informe Kissinger, tiene que ser frenado. ¿Y cómo? Con políticas de control de natalidad y todo esto, aborto, para reducir en el fondo la población de América Latina. Y para ello promueven el funcionamiento de Planned Parenthood, que aparece en el informe Kissinger. Y Planned Parenthood es un negocio. ¿Y quién está detrás de Planned Parenthood? Open Society. ¿Quién es dueño de Open Society? George Soros, si volvemos a lo mismo. Entonces estamos hablando de que los globalistas en el fondo no les interesan los derechos de las mujeres, no les está interesando los derechos de las minorías, a ellos lo que les está interesando es fundamentalmente reducir población. De hecho, si ellos fomentan o meten mucho dinero en el lobby LGTBI internacional, es para homosexualizar a la gente, es decir, están usando a los homosexuales para que hombre con hombre se junten, mujeres con mujeres se junten y no salga descendencia, tan simple como eso, es decir, despoblar, básicamente. Y si uno analiza, por ejemplo, a Planned Parenthood con respecto al tema del aborto libre, ellos, muchas personas hablan de aborto libre y gratuito, y resulta que no es gratuito, eso lo paga el propio Estado, finalmente. ¿Y a quién le paga el Estado? A Planned Parenthood. Entonces ustedes lo saben, McDonald's está en 119 países del mundo. Y Planned Parenthood está en 189 países, es decir, es una multinacional de corte neoliberal que está haciendo negocio con la muerte de seres humanos. y con respecto a la inmigración, Mira, la inmigración, existe un derecho humano, un derecho universal, que es el derecho a la migración. Migración, ¿ya? Pero eso no quiere decir que con ese derecho a la migración los pueblos estén obligados a recibir a las personas. Ahora, ojo, se tiende a pensar que las personas que estamos, yo estoy en contra obviamente de la inmigración descontrolada, que somos xenofóbicos, por ejemplo, que no queremos al extranjero. Es absolutamente falso, es al revés, porque queremos a los extranjeros, no queremos que vengan a pasar penurias acá a Chile. Porque, por poner el ejemplo de los haitianos, es decir, la izquierda, a través de este derecho universal, ¿cierto?, de la migración, promueve en el fondo la llegada de inmigrantes a Chile, pero la derecha los contrata y los abusa. El problema es que ya no hay Entonces más, aquí, no una hay vez más más, puestos estamos de viendo trabajo. que la izquierda y la derecha están trabajando juntas, digamos, en contra de los seres humanos. Entonces, bueno, y de hecho es más, ustedes pueden buscar ahí, googlear haitianos Piñera y los encuentran que los utilizaron en la campaña de Piñera, los haitianos con las poleras y todo, entonces obviamente que lo están abusando, es decir, si a las temporeras les pagan, no sé, 100 lucas mensuales para ir a
a las empresas frutícolas, ahora son los haitianos que seguramente le están pagando un tercio de lo que le pagan a los temporeros. Entonces, estamos hablando de que la izquierda lo está trayendo y la derecha lo está usando. Jorge, vamos a un tema que es un poco más conflictivo dentro de las redes sociales, dentro de los medios, etcétera, que es el tema de un gobierno que en el mundo causó mucho pánico, muchos beneficios, pero para su propio pueblo, pero después, al fin y al cabo, terminó en un desastre total. Hablamos del nacionalsocialismo, comandado por Adolf Hitler. Él fue caudillo, fue un personaje controlado por ciertos personajes X que lo financiaron, o simplemente fue una persona que dentro del proceso desde el cual comenzó, se fue dando vuelta a la chaqueta, como dicen los chilenos, y terminó en una guerra que después simplemente no pudo controlar. Mira, el tema de Hitler es un tema bastante controvertido porque lo que nos llega en el fondo de la historia oficial está bastante manipulado y está bastante desdibujado, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado también se sentaron las bases de una instancia que está muy bien documentada por un investigador llamado Anthony Sutton, que tiene 2 libros que son fundamentales, que uno que se llama Wall Street y los bolcheviques, y el otro se llama Wall Street y el ascenso de Hitler. Y en esos par de libros, digamos, que él documenta, porque él, como ratón de biblioteca, digamos, él documenta en el fondo que Hitler finalmente fue financiado por los Rothschild, es decir, por los mismos que se suponía que él sacó de Alemania. Tiene cierto sentido, digamos, el hecho de pensar que finalmente trabajaron los Rothschild y junto con Hitler en el fondo para montar esto finalmente. Ahora, por otro lado, también tienes al Standard Oil de los Rockefeller, que trabajó junto con la Luftwaffe, que es la aviación alemana, para el desarrollo de lo que se llamó el combustible sintético, que eso también está identificado plenamente por el doctor Sutton, y donde dejó claro que en el fondo, para que poder llevar a cabo la guerra de Alemania, tenía que tener ese combustible sintético, que obviamente no lo podía traspasar directamente a Estados Unidos, digamos, a Alemania, y lo hicieron a través de industria, es decir, la Standard Oil de los Rockefeller junto con la IG Farben de los alemanes, que en el fondo IG Farben era una empresa de los Rothschild y que hoy día la reconocemos como Bayer, la misma empresa Bayer, digamos, que hoy día se compró Monsanto. Sí, de hecho. Digamos, sí, seguimos en el fondo en manos de los mismos. Entonces, en el fondo, Hitler terminó siendo, a lo mejor, probablemente partió bien, digamos, partió creyéndose el cuento. De hecho, lo entrenaron, ustedes pueden encontrar en Google las fotos donde sale gesticulando. Lo entrenaron en el fondo para ser el orador que terminó siendo, el seductor de masas que terminó siendo, pero finalmente a través de principalmente 2 acuerdos, que fue el acuerdo de Javara y el acuerdo con la entidad, con los jesuitas de Paperclip. En el primero de Javara, el acuerdo era, antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, a través de una cooperación sionista-nazi, llevar, digamos, a judíos a Palestina. A través, digamos, de crear un Estado de Israel. Exactamente, crear un Estado de Israel, digamos, a propósito de lo que se había firmado en algún momento también en el apoyo con los británicos, que era la Declaración Balfour de 1917. ¿Cómo ocurre esta relación entre Hitler y de repente porque aquí está como una conspiración, pero cómo ocurre esta alianza entre Hitler y la creación de el nuevo Estado de Palestina? Porque muchos piensan de que Hitler fue una especie de líder caudillo que lo que quería era llevar a Alemania al triunfo mundial, porque empezó invadiendo tierras de la nada. No invade un país que extrañamente tenía las riquezas del banco, ¿no es cierto?, de Suiza, y por el otro lado tenemos a una Alemania que a 350 kilómetros de Moscú se cambia de lugar para ir a atacar a otro. Entonces, antes que llegara de hecho el invierno ruso, todas las posibilidades están para ganar. En el día de también existe otra situación, que es cuando Rommel le dice, bueno, hay que sacar inmediatamente los Panzer, porque con eso no va a haber invasión. Tampoco hizo caso. Tenía acuerdos, los acuerdos, digamos, con los jesuitas. Y el otro punto es que también prefiere ir a rescatar a Mussolini a Grecia, y sigue retrasando esta situación, cuando Hitler podría haber ganado, no sé si la guerra, pero podría haber tenido una amplia
gama de oportunidades para poder sí haberlo logrado. ¿Qué ocurre que con Hitler? Él se da vuelta la chaqueta en el momento, esto ya estaba acordado, ¿cómo fue? Mira, yo creo que al principio él se creyó el cuento, de hecho todos los que estaban alrededor de él, que eran mayores que él y tenían un mayor rango, yo creo que lo entrenaron, fue como cuando toman, no sé, pues alguien que tiene habilidades pugilísticas y lo entrenan para ser boxeador, y después al final le terminaron contando, mira, todo esto fue una mentira finalmente, se usó al pueblo alemán, fue un show finalmente y en realidad nosotros estamos captados y tenemos que rendirle finalmente, digamos, no sé si pleitesía, pero honores, digamos, a los dueños del mundo, finalmente, que son los dueños del sistema bancario internacional. Entonces yo creo que Hitler se dio en algún momento con la tremenda realidad de lo que estaba detrás, de que habían acuerdos de Javara con los propios sionistas, que ellos habían en algún momento, a propósito de la declaración Balfour en 1917, donde amarran a la corona británica en el fondo para que les entregaran Palestina. Entonces, tenemos ese tratado por un lado, digamos, con los ingleses, y tenemos el acuerdo de Javara, que de hecho ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear. Son unas monedas que se acuñaron, donde tienes tú por un lado la estrella de 6 puntos y por el otro lado la suástica nazi. Entonces, ¿eso qué quiere decir finalmente? Que las élites, los dueños, entre comillas, de los bancos, los dueños del sistema bancario internacional, financiaron finalmente a Hitler para que ocurriera esta guerra, porque ellos necesitaban cobrar finalmente Palestina. Porque a todo esto, al igual que todo estamento cupular, son las cúpulas las que mandan en el mundo. De hecho, nosotros somos cerca de 18 mil millones de seres humanos, y los que mandan en el mundo, y muy bien lo decía Orson Welles, el famoso Orson Welles, él decía, en el mundo mandan no más de 2.000 personas, el resto es ganado a utilizar. Como un 0,5%. No, y mucho menos que eso, o sea, de 0,0000000 personas. Es nada, te fijas, pero ellos son los dueños de todo, ellos son los que comandan todo. De hecho, la propia inteligencia en algún momento lo dijo en una conferencia el Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente de Irán. Él dijo, nuestra inteligencia ha constatado de que los que manejan el mundo no son más de 2.000 personas, y ayudada por otras 10.000 y sería todo, ¿te fijas? Entonces aquí no, el culpable no es el judaísmo, aquí el culpable no es el cristianismo, aquí el culpable no es el islam tampoco, ellos no tienen nada que ver con el terrorismo. Aquí estamos hablando de una pequeña cúpula en el fondo que nos tiene a todos peleando, nos tiene a todos contra todos peleando. ¿Hay alguna posibilidad de que Hitler... Los tiene peleando todos por el mismo hueso. Exacto. ¿Hay alguna posibilidad de que Hitler haya salido de Alemania a otro lugar y que cuando sale él haya sido rescatado por alguna de estas organizaciones? Mira, yo creo que cuando tú ves esa foto de la conferencia de Yalta, donde están las potencias ganadoras, tú te encuentras con un Stalin masón, tú te encuentras con un Roosevelt masón, y te encuentras con un Churchill masón. Entonces estamos hablando de que la élite ahí tiene sus peones puestos, digamos, y bueno, y por otro lado tú dices, entonces, ¿Hitler era de verdad? No, Hitler era un fan de los jesuitas. ¿Y quiénes son los dueños de los masones? Los jesuitas. Entonces ellos son los que están en el fondo controlando siempre ambos lados de todo conflicto. En la batalla de Waterloo fue exactamente igual. Quien financió a Wellington, que era el general inglés en la batalla de Waterloo, fue uno de los Rothschild. Quien financió a Napoleón, otro de los Rothschild. Eran hermanos, ¿te fijas? Financian siempre ambos lados de toda guerra para finalmente ellos decidir quién gana y quién pierde. ¿Te fijas? Y en este caso la Segunda Guerra Mundial fue exactamente igual. De hecho hay unas cartas que, bueno, nadie ha podido constatar la legitimidad de las cartas, pero lo que dicen es bastante inquietante, que son las cartas de 1871 entre Pike y Mazzini, que son dos masones de alto grado, en donde se definen las 3 guerras mundiales. Y ellos dicen que la Tercera Guerra Mundial, obviamente eso constataría que fueron todas planeadas, ¿no? Esto no fueron producto, digamos, de la odiosidad entre los pueblos, fueron planeadas. Y la Tercera Guerra Mundial significaría el enfrentamiento entre el sionismo político y el mundo musulmán. Y la última cruzada. Con eso se arrastraría todo el mundo a una Tercera Guerra Mundial. Ahora lo que preguntaba Jorge respecto de Hitler, finalmente este acuerdo de Paperclip, que también está documentado y hay un libro que se llama así, Paperclip, habría un acuerdo en el fondo donde a través del Vaticano se le entregaron salvoconductos a cierta cúpula nazi, incluido Hitler, y a través de un submarino se habrían ido a la Antártica o a Argentina. Y ahí, digamos, se habría terminado finalmente el retiro, de escena de Hitler, que curiosamente fue un 1 de mayo, que es el día de Walpurgis, el Noche de Brujas, un día muy importante para la élite satanista, y 1 de mayo también fue el mismo día que supuestamente mataron a Osama Bin Laden. Entonces ellos siempre están colocando,
Es como, al bueno, monstruo a que el mundo tiene que temer. siempre las mismas fechas son bueno, no siempre las mismas fechas, siempre los eventos principales de la historia son son en números importantes, con números Sí, codificados que siempre representan algo. porque ellos son ritualistas, son cabalistas. Ellos esperan, digamos, que a través de este dominio arconte que le dan a través de la cábala, que la cábala no es nada malo, en realidad es un sistema, digamos, de magia muy antiguo que puede ser utilizada para el bien, pero el problema es que los que la dominan y que la manejan en el fondo la utilizan para el mal, la utilizan para el control de los seres humanos. Entonces está totalmente confirmado de que Rockefeller, ¿no es cierto?, financió a Hitler en toda ¿Quién, perdón? Rockefeller. Rockefeller. Sí, obviamente. De hecho, mira, estamos hablando de John D. Rockefeller. Por ahí está, entre John D. Rockefeller y el hijo, en ese rango. Pero eso fue rápidamente, de hecho se llevó a juicio eso en Estados Unidos, el tema de la transferencia tecnológica que se hizo entre la Standard Oil y la IG Farben alemana para poder surtir de combustible sintético al régimen de Hitler. Pero eso no quedó en nada, ¿por qué? Porque por el poder del dinero, es decir, la posibilidad de tener mucho dinero significa que tú compras fiscales, tú compras jueces, tú compras testigos, tú compras absolutamente todo. Entonces, bueno, y de hecho yo creo que lo he dicho otras veces en otras entrevistas, hay algo que los pueblos tienen que hacer y que es muy urgente, que es separar definitivamente el poder económico del poder político. Eso tiene que hacerse de manera urgente, porque mientras el mundo siga de alguna manera controlado por el poder económico, vamos a seguir en el fondo viendo historias escritas por vencedores que son siempre los que ponen el billete y financian a ambos lados de toda guerra y ponen las armas a ambos lados de toda guerra para finalmente pagar las construcciones y los créditos y las deudas de ambos lados siempre. El mundo hoy día está endeudado en cerca de 500.000 billones de dólares. ¿Con quién? Con ellos, con los dueños del sistema Es un financiero. dinero que ni siquiera existe. Exacto, es un dinero que ni siquiera existe, basado en el patrón dólar, que es simplemente papel pintado. Ahora, no sé si ustedes vieron una serie muy interesante que se llama La Casa de Papel. Sí, la de Ahí, Netflix. ahí el protagonista lo dice en una escena muy cortita, dice todo esto es una mentira, y nosotros el papel es simplemente papel pintado, esto es totalmente falso, el problema es que si lo imprimes tú es delito, pero si lo imprimen ellos es absolutamente legal. De hecho, ahora con el tipo de cambio de moneda que está planeando la Unión Europea, eliminar el dinero en efectivo. Claro, ellos quieren, lo que están buscando es poner la moneda electrónica, y ellos son los dueños de Internet. Entonces, ¿quién va a ser el dueño de la moneda electrónica a pesar de que dicen que es segura, que es indetectable, la cacha de la espada? Todo eso es mentira. Ellos quieren en el fondo terminar de imprimir el dinero en papel para finalmente terminar que toda la gente con el chip en la mano termine siendo controlada. Porque tú en el dinero físico tienes, por ejemplo, cierto nivel de libertad. Tú con dinero físico puedes pagar a alguien, nadie te puede detectar, puedes moverte por el mundo con dinero físico, pero con dinero electrónico van a saber dónde estás, a quién le pagaste, y si tú le presentas batalla al sistema, te apagan el chip y te mueres de hambre. Volviendo a la política ficción, ¿qué pasaría si la izquierda desaparecería? Bueno, si la izquierda desapareciera, se les desarma o la derecha también, se les desarma, digamos, de alguna manera porque siempre tiene que haber un malo, tiene que haber malos y buenos. El tema es que los que están aquí que se creen buenos señalan a estos de malos y al revés también. Entonces, y el ser humano también tiene una cosa muy, muy, muy particular, que para poder entender la noche necesita el día. Para poder entender la izquierda necesita la derecha. Entonces, esta dualidad en el fondo con que nos controlan y nos manejan, les es absolutamente beneficiosa en el fondo para el sistema de control. Pero con el nuevo orden mundial, en teoría, y tendríamos un gobierno más controlado, también sería un peligro para ellos. No, fíjate que no, porque si tú, por ejemplo, analizas lo que aparece en la novela de Orwell, en Orwell 1984, que es muy parecido a lo que está pasando hoy día en la propia China, tú tienes un partido monolítico, un gran hermano que controla todo. Él decide qué se hace, qué no se hace, y si tú estás en contra del gran hermano, te meten en la habitación 101 y te matan. Te fijas, te torturan, qué sé yo, finalmente. Bueno, en realidad en China ya ni siquiera te torturan, te pescan y te fusilan, simplemente si tú estás en contra del sistema, te fijas. Entonces, si existe un país donde el nuevo orden mundial está funcionando, pero a rajatabla, es en China actualmente. Entonces, ahora, eso es impracticable en todo el mundo, es decir, ellos saben que no pueden meter a todo el mundo en la mecánica de China. Entonces,
Por eso que tenemos a Soros invirtiendo en izquierda, o a los Rockefeller y los Rothschild en derecha, en el fondo, para que el caos nunca termine, para que, digamos, países estén completamente peleando todos contra todos, como decías tú, Christopher, peleando por el mismo hueso. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, nosotros tuviéramos la posibilidad de eliminar izquierdas y derechas, no solamente un lado, eliminar izquierda y derecha, y darnos cuenta, por ejemplo, que en el espíritu de una persona de izquierda socialista no le gusta que se roben el cobre, o una persona de derecha nacionalista tampoco le gusta que se roben el cobre, te vas a dar cuenta que en realidad somos chilenos que queremos lo mismo. Y que, la idea de izquierda y derecha lo único que hace es pelear, es hacernos pelear entre nosotros. A eso es lo que venía al fin, de que cuando ya tendríamos como un hipotético nuevo orden mundial, ya no va a pasar, la conciencia humana ya no va a caer en el mismo juego. Ya actualmente ya no estamos creyendo en la misma derecha e izquierda y estamos buscando nuevos espacios. En el momento, y ya tendríamos un nuevo orden mundial, se va a dar el mismo fenómeno que tenemos ahora. Claro, lo que pasa es que, a ver, los conceptos, por ejemplo, tú puedes pensar en un nuevo orden mundial beneficioso para la gente. Por ejemplo, el término de globalización, cómo nos la pintan los pueblos hermanados, sin fronteras, flores por todos lados, amor, paz, pero al mismo tiempo la globalización es la toma del control del poder de las multinacionales, que en algún momento lo dijo el propio expresidente Allende en la ONU en 1972. Si nosotros no le ponemos freno al neoliberalismo que se viene, las multinacionales se van a tomar la democracia y van a socavar, tal como él dijo, van a socavar la democracia desde sus cimientos. Y fue tal cual. Hay una frase muy importante que sale en el Apocalipsis. Yo no soy un fanático religioso, pero tiene una coincidencia bastante parecida con lo que estábamos hablando. Y la voy a leer. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender. Cuando hablamos de eso, muchas personas se han referido a cosas como un edificio que hay en Suecia donde implantan chips a los trabajadores, la bestia, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, comprar un bocadillo, ¿no es cierto?, para poder abrir una puerta, etcétera, etcétera, y donde también en Alemania hay más de 3.000 personas que llevan uno en su cuerpo y lo usan para pagar la cuenta en el restaurante, abrir la puerta de casa o llevar consigo su historial médico en caso de emergencia. ¿Qué opinas respecto a eso y esta similitud extraña que ocurre en este? Sí, mira, el tema del apocalipsis, para que lo tengamos claro, no significa algo que va a ocurrir, no es un vaticinio el apocalipsis. El apocalipsis significa revelaciones. Y estas revelaciones son cosas que pueden ocurrir o como no pueden ocurrir, como tal cual le dice a San Juan, digamos, ahí digamos, el que tiene estas visiones finalmente y que se conforma en los libros que se llaman el apocalipsis. Ahora, si tú analizas lo que están haciendo los gobiernos hoy día con respecto al apocalipsis, es como si fuera un plan. Lo están haciendo al pie de la letra. Esto es de loco, ¿te fijas? Es decir, el chip en la mano, el código 666, que lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, ni siquiera 666 era como... Lo que pasa es que en los códigos de barra, para que se entienda, no sé si se alcanza a ver ahí, en la primera barra es 6, la del medio 6, la última 6. ¿Ya? Eso en todos los códigos de barra del mundo, todos, 666. Entonces tú tienes en el fondo un sistema que ha sido armado, que le llaman la bestia. De hecho, el computador donde va a estar, que está en Bélgica, donde van a estar los datos de todos nosotros, se llama exactamente igual, se llama The Beast, la bestia. Entonces, finalmente, el apocalipsis no es algo que necesariamente va a ocurrir, pero sí es el plan de trabajo de la élite mundial. Ellos están haciendo exactamente lo que sale en el apocalipsis, tal cual, a rajatabla. ¿Dónde está el engaño? No va a venir Jesús a rescatarnos. Ese es el gran engaño. Los maestros como Jesús, cualquier maestro da tarea y tú tienes que hacerla. ¿Tú conoces a algún maestro que te dé tarea y te la venga a hacer? No. No existe. Jesús fue un maestro, dejó tarea, por lo tanto no va a volver. ¿Cuál es la tarea? Zafarnos nosotros mismos de los lineamientos en el fondo de este nuevo desorden mundial en donde nos quieren controlar de manera definitiva. Entonces ellos están ocupando el apocalipsis en el fondo como una forma en el fondo de hacer que la gente, como cree que va a venir Jesús a salvarnos, no mueva lo que es un dedo para poder hacer algo en contra de esto. Porque la gente dice, sí, sabemos que los gobiernos nos mienten, sabemos que los gobiernos nos engañan, sabemos que los gobiernos nos roban, sabemos que nos saquean, que nos abusan, pero no importa porque va a venir Jesús y nos va a salvar a todos. Y esa es la gran mentira, entre comillas, no, eso no va a ocurrir. Jesús dejó una tarea y
digamos que como maestro que era, como buen maestro que era, y corresponde a cada uno a hacerla, y eso que significa en el fondo, que para que nosotros podamos tener gobiernos verdaderos, gobiernos reales, primero tenemos que tener la potestad de gobernarnos a nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de gobernar nosotros mismos, nos van a gobernar los mismos de siempre. Platón decía, desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Y qué opina de los sabios de Sion? Más que de los sabios de Sion, yo creo que del libro, los protocolos de los sabios de Sion. Del libro, mira, los protocolos yo sostengo, y siempre lo he pensado así, que fueron escritos entre los Rothschild y los jesuitas. Aquí no tuvieron nada que ver los judíos. Y lo puedo probar. Los protocolos son 24 protocolos, en donde tú lees en el fondo un plan de dominación mundial, ¿cierto? Ahora, yo les hago la pregunta a ti, Christopher, a ti, Jorge, o a las personas que están mirando. ¿Ustedes escribirían un plan de dominación mundial y lo firman sabiendo que van a matar gente y van a hacer cuánta cosa? ¿Lo firmarían? Es decir, ¿existe un criminal tan tonto de firmar el plan? Bueno, a ver, pero... Bueno, entonces, ojo, para terminar la idea, inculparon a los judíos. Los inculparon. Cuando los judíos dicen es falso, nosotros no escribimos los protocolos, están diciendo la verdad. Lo escribieron Rothschilds y lo escribieron jesuitas, cúpulas, para inculpar a los judíos. Y luego lo liberaron. Porque ellos esto lo liberaron en 1905 en la Unión Soviética, para culpar a los judíos. Eso no fue casualidad. Pero el libro detalla con claridad la situación que va a ocurrir en Rusia. De hecho, pero por supuesto, si los protocolos dicen la verdad. Al final el pueblo elegido no va a ser el de Israel. Va a ser, usted estaba hablando en el anterior video. No, eso es una manera de manipulación simplemente. Aquí el pueblo elegido, entre comillas, es el que tiene por Dios al dinero. Nada más que eso. Es nada más que eso. Si tú, por ejemplo, analizas al pueblo de Israel, es un pueblo que es utilizado. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo utilizado, el pueblo chileno es un pueblo utilizado, el pueblo ruso es un pueblo utilizado, el pueblo chino es un pueblo utilizado. Por ejemplo, a nosotros nos dicen siempre, no, es que el agua está en manos de, poner un ejemplo, en manos de capitales españoles, y la gente se enoja con los españoles, y los españoles están siendo abusados exactamente igual que nosotros. No tienen nada que ver los españoles. Es un poder monolítico asentado en el sistema financiero internacional que es completamente apátrida. Ellos no tienen patria, se las compran. ¿Qué opina usted respecto al plan Andeña en general? Mira, el plan Andeña es una realidad, no podemos estar a esta altura diciendo que es un conspiranoico cuando estamos viendo que están llegando cerca de 8.000 militares israelíes anualmente entre la Patagonia, digamos, entre Argentina y Chile, y vienen a hacer mediciones, digamos, de geomensura. Ahora, cuando Herzl, cuando digamos, en ese congreso sionista en 1897, creo que fue, se plantaron la idea de fundar una Patagonia, una primera Palestina, digamos, en Palestina, y luego una segunda en lo que es la Patagonia chilena-argentina, que da origen al plan Andinia. Claro, tal como lo estás diciendo, o sea, sin preguntarle a nadie, decidieron de que se tiene que poner ahí, se va a hacer igual. Y en ese sentido yo creo que ellos, como tienen el poder monolítico, digamos, del poder financiero internacional, porque cuando llega aquí un Douglas Tompkins, por ejemplo, que curiosamente fue traído de alguna manera por Thomas Hirsch, que es de parte del Frente Amplio, por eso probablemente el Frente Amplio esté de acuerdo con esto. Tú te vas dando cuenta cómo los ultra ricos en el fondo utilizan más la izquierda para controlar finalmente lo que es los procesos en un país, ¿te fijas? Entonces finalmente cuando Parque Pupalín se corta Chile en dos, literalmente, ¿te fijas? Y que ahora fue pasado, entre comillas, el Estado chileno, pero sabemos al mismo tiempo que el Estado chileno está en manos de privados, está en manos, digamos, da lo mismo que sea uno del Estado, que está en manos no de los chilenos finalmente, sino que de este Estado privado que es capaz de matar mapuche y de matar al que se le atraviese en el fondo, que esté en contra de sus intereses. Tú te empiezas a dar cuenta de que probablemente desde hace mucho tiempo los gobiernos de Chile y de Argentina principalmente con respecto a este tema ya están controlados por esta entidad, por este poder financiero internacional en el fondo que desde la ONU, porque también la controlan, nos está diciendo absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Entonces, por poner un ejemplo, finalmente si ocurriera un ataque a gran escala por parte de, por poner un ejemplo, de los países de Medio Oriente en contra de Israel, perfectamente podrían decir, bueno, saquen a Israel de ahí y pónganlo en Argentina. Se acabó la cuestión. Resolución ONU, fírmese, notifíquese y hágase. Lo pueden hacer. El Estado judío der Judenstaat de Theodor Herzl es del año 1882, que fue la base de la constitución del sionismo moderno.
así que ustedes pueden encontrarlo. No sé si el libro lo van a encontrar en alguna librería local, pero sí No, en internet se encuentra perfectamente. pueden encontrarlo sin ningún problema. Un gusto, Jorge, muchas gracias por responder a todas las interrogantes. Mucha paciencia tuviste hoy día, ¿no? Sí, no, en general suelo tener paciencia. Es raro que pierda los Sí. estribos. No, no quiere decir que nunca los pierda, pero sí, sí Estoy pasa. No, pero es que esto es valioso porque es conversar. Pues, sí, las cosas en el fondo cuando tú conversas es diferente. Pues, es diferente cuando tú... Y además que conversas con personas que entienden también, porque Sí. es interesante. No tengo todos los días la posibilidad de hablar con personas que me entiendan porque generalmente muchos pueden pensar que me volví loco. No, y aparte que si te invitan a canales como CNN, TVN, por ejemplo, yo siempre coloco el caso de José Antonio. José Antonio lo invitan a TVN, CNN, y va, encantado, pero lo ridiculizan, lo tratan de crearle conflicto en el momento. Al final no es conversación, al final no es entrevista, es un debate constante para... Es que los periodistas, lamentablemente los periodistas actualmente tienen un problema que tiene que ver con el mismo poder financiero internacional, que es que los dueños no son imparciales, los dueños de los medios tienen ideas, tienen una postura frente a la política, frente al mundo. Entonces, un editor, un periodista no puede llegar y decir lo que quiere. Ese es el gran problema. Y ahí tenemos, por ejemplo, que Línea editorial. cuando un periodista dice una verdad, que todos sabemos que es verdad, inmediatamente es retirado. Por poner un ejemplo, Patricio Bañado. No sé si conocen a Patricio Bañado, que fue el hombre ancla, digamos, del no. Lo Tipo, mismo lo un decían tipo, con el Felipe Camiroaga, también lo decían. la misma gente del no terminó sacando a Patricio Bañado por ser un hombre recto, por ser un hombre correcto. A Felipe Camiroaga, yo no tengo ninguna duda que lo mataron. Al estilo de Catrillanca, al estilo de, ¿cómo se llama?, de Castro, de este chico de Quintero, Alfredo Castro. Yo creo que los mataron simplemente. Es decir, este estado privado de Chile, cada vez que sale alguna persona en el fondo que le haga bolita, lo suicidan, lo accidentan, o cualquier otra figura en el fondo que le sirva para quitarlo del medio. ¿Usted cree de verdad que Felipe no? Sí, mira, de hecho yo hice un programa en la radio, así que viste tú, que con la Verito Mundaca, en donde presenté harto antecedente, en el fondo, que esto no fue un accidente, que esto fue realmente algo planificado. Y duró un par de semanas nomás el programa al aire y me lo sacaron. Es que mismo protocolo militar, bueno, la misma aeronáutica militar te exigía ciertos parámetros que no se cumplieron y siempre se cumplen. La velocidad, los nudos, el tema de que no había combustible para volver y un montón de cosas más, eso no Y fue un piloto casualidad. sabe que el loco o aterrizaba o moría. Lamentablemente yo creo que o le fallaron los cálculos, cosa que yo creo que no No, pasó. eso estaba hecho El, para que el accidente ocurriera. Estaba hecho. Y, aquí había que sacar a Camiroaga porque no nos olvidemos que Punta de Choro, el tema de la termoeléctrica de Punta de Choro fue bajada literalmente por Camiroaga al aire frente a todo Chile en el Buenos Días a todo con un Hinspeter, pero molesto hasta decir basta. Decir, y el mismo Negro Piñera, acuérdense que dijo, perrito, yo te quiero mucho, pero pastelero tus pasteles, no te metas en estas cosas del gobierno y haz tu trabajo tranquilo. Fue una amenaza en el fondo que, no una amenaza, una advertencia muy clara en el fondo de que si te metías con estos peces gordos, dueños del Estado privado de Chile, ¿cierto?, te iban a terminar eliminando, fue lo que finalmente pasó. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que eso no fue accidente. Y lo de Como Alejandro. tampoco fue suicidio lo de Alejandro Castro. Eso de ahorcarse a ras de suelo, o sea, no tiene ni pie ni no nada. tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Lo malo es que las próximas leyes no lo van a acompañar. La ley Mordaza, claro, la ley Mordaza. De hecho, ahí yo tengo una diferencia con los MSP, y siempre lo he dicho así. Ellos fueron los que encendieron nuevamente la mecha de la ley Mordaza por ir a contramanifestar a la abortista. Y Girardi saltó al tiro utilizando digamos, la contramanifestación de los MSP para la ley Mordaza. Entonces, yo creo que los movimientos que somos, en el fondo, parte de no más izquierda, no más derecha, no más sistema, tenemos que cuidarnos muchísimo de no entregar nosotros, en el fondo, la soga para que nos ahorquen. Sí, Es muy complicado. Mm. Bien, muchas gracias, Jorge. Y ahora sí, te doy las gracias, Gracias. Jorge y Christopher, por Pero, el contacto y cuando quieran. Sí, muchas gracias por todo. gracias. Bien, muy bien. Buenas noches.